No, el círculo que nosotros conocemos no es el círculo verdadero. Hay gente que dice, bueno, yo me siento bien y por eso alzo imágenes que parecen mostrar un poco más, pero yo es porque me siento bien con mi cuerpo. Hay personas que lo que hacen es alzar eso porque quieren recibir me gusta, porque estamos siendo esclavos de esos me gusta. Que lleva a criticar a esa persona. Nadie te está obligando a ver el video. Cada persona tiene su libertad de elegir qué quiere hacer con eso. Nosotros creemos que algo es verdad y puede ser que no lo sea y puede ser que sí lo sea. La libertad no es hacer lo que quiera, es sentir que estás haciendo algo que te gusta hacer. Diógenes decía que no quería seguir la sociedad, no quería seguir las reglas. Hablabas un poco de Diógenes y me parece que es uno de los personajes más locos. Yo te puedo decir que la libertad no es seguir las leyes sociales. Es muy difícil cuando yo tengo una opinión contraria a vos. Entonces, cuando yo te tiro la opinión contraria, como que te choca. Las personas pierden el sentido cuando se cuestionan qué es verdad y qué no, ¿verdad? Muchas son las opiniones, pero pocas veces nos sentamos para escucharlas. Por eso hicimos este espacio donde podemos invitar a cualquier persona para que pueda venir y justamente dar sus opiniones al rojo vivo. Hoy estamos en un episodio muy especial porque estamos en compañía de una de las personas que me parece que aspira un poquito más a la filosofía, por lo que hoy vamos a tener una conversación que ya adelanto que puede ser muy profunda, así que les invito a que nos podamos sumergir a esta conversación. Estoy con Alexis Benítez. Me gustaría ir directo al grano. Más que preguntar sobre tu vida, empecemos ya con conceptos un poquito más ontológicos y hablemos acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? A día de hoy estamos en un mundo donde todo es relativo. Estamos en un mundo donde la gente a cualquier cosa puede decir que es verdad y puede ser que no. Entonces se está en un estado donde no se acepta ni si es cierto o si es mentira. En un estado relativo. Y entonces ahí empieza la pregunta, ¿qué es la verdad? Según las estadísticas, de hecho, se demuestra que las personas tienen una crisis existencial cuando comienzan a perder esa noción de qué es lo verdadero y qué es una mentira. Y hablemos un poquito sobre eso. Bueno, como dijiste, las personas pierden el sentido cuando se cuestionan qué es verdad y qué no es verdad. Pero depende mucho para vos qué es la verdad, porque la verdad es absoluta a veces o negativa. En un tema filosófico, la verdad consta de pensar si es tangible o no. Es decir, vos podés tocar algo, eso es real, ¿verdad? O no. Pero en un cuestionamiento literario no te podría decir qué es la verdad o no. Partiendo de la teoría que explicaba Jacobs Greenberg, por ejemplo, si es que dije bien su nombre, es uno de los científicos mexicanos que decían que, o sea, él decía en su teoría de que aún las cosas que nosotros podemos tocar en realidad fue producto simplemente de nuestro cerebro. En la metafísica, es decir, vos no podés decir algo que es absoluto también, porque había una teoría creo que era de Platón, que decía que un círculo no significa que sea un círculo, no es un círculo lo que ves diariamente, porque una pelota puede ser un círculo, pero no es el círculo absoluto. O sea, que tiene su cuadrado como... No, el círculo, el que nosotros conocemos, no es el círculo verdadero. O sea, que hay uno que, claro, es una copia del Sí, círculo. es una teoría. Nunca sabremos si es el círculo real el que pensamos o el que no es. Si hay una modificación en el círculo, Sí, supongo. En ese sentido, creo que hablamos también de una de las cosas que nosotros entonces comenzamos a reflejar. Es decir, nosotros creemos que algo es verdad y puede ser que no lo sea y puede ser que sí lo sea. Y en eso hablemos un poco sobre la libertad. Porque nosotros vemos la libertad y si alguien acá se pregunta y dice, ¿realmente los seres humanos somos libres? Y más de alguno va a responder y va a decir, claro que sí, yo me considero una persona libre. Es decir, si soy un esclavo, ya como que me parece que estoy autoinsultándome o llamar esclavo a otra persona ya es un insulto. Pero
¿Qué tanto estamos cerca de la libertad y qué tanto estamos lejos de la libertad? Y ahí entra el ilusionismo. ¿Y qué tal si cuando nosotros creemos que estamos libres, en realidad no lo estamos? La libertad creo que es dependiendo de la cultura, el momento social que estés pasando, pero la libertad de realmente nunca la tenemos. Cuando nacemos ya tenemos algo que hacer, algo que debemos cumplir en la sociedad. Depende mucho la persona qué piensa que es la libertad, porque yo te puedo decir que la libertad es el pensamiento sin que vos me digas algo o que yo cumpla tus acciones. Entonces, depende mucho, cada persona tiene su manera de ver la libertad. Yo te puedo decir que yo la libertad no seguir las leyes sociales. No seguir las leyes es la libertad. Puede ser. ¿Y qué son las leyes sociales para vos? Las leyes sociales pueden ser estar en el entorno y hacer las cosas que todo el mundo hace. Por ejemplo, te dicen, debes trabajar, entonces tenés que seguir esa regla de deber trabajar toda la vida o tal cosa. Y hay gente que rompe esa regla y dice, no, yo no voy a trabajar. Y se queda en su casa y todo el día. ¿Y cómo sobrevivir a esa persona? Cada persona tiene su manera de ver. Por ejemplo, Diógenes decía que todo no quería seguir la sociedad, no quería seguir las reglas. Entonces él se quedaba ahí en la calle viviendo de migajas. Migajas. O sea, es el precio de ser libre, digamos. Sí, de cada persona su libertad es diferente. Para vos la libertad es hacer lo que quieras. No, la libertad no es hacer lo que quiera, es sentir que estás haciendo algo que te gusta hacer, no lo que quieras. ¿Cómo se puede diferenciar cuando algo me gusta hacer y cuando algo solo quiero hacer? El sentimiento que trae. Porque cuando te gusta algo, sentís esa felicidad haciendo eso, pero a veces cuando estás haciendo cosas sin sentirlo, es como si fuera que lo haces diariamente y no Solo encuentras, queriendo, es normalidad. solo queriendo. Sí. Y hacemos una reflexión, de hecho, ahí, por ejemplo, no hace poco estaba leyendo un libro que se llama El valor de la atención y hablaba de cómo fue el fenómeno de las redes sociales y entre ellos de cómo fue, por ejemplo, la creación de Instagram. Y decía que cerca de esta persona que comenzó a crear Instagram, él al principio era una persona que estaba mezclado con un curso en el cual impartía creo que si no me equivoco y si no me falla la memoria, una persona que era mago y esta persona comenzó a decir que se puede manipular a la gente y entonces la gente se puede volver esclavo a lo que vos estás diciendo y entonces pierden la libertad y comienzan a entrar en un ilusionismo y uno puede fácilmente engañar o manipular. Y en ese sentido decía que él usaba mucho lo que era la teoría de Skinner, que es un psicólogo que mostró que, y él incluso llegó a decir que los seres humanos no somos libres y que en realidad no tenemos, por ejemplo, libre albedrío y que todo es bajo instinto y así como los animales que se les da recompensas y se le puede amaestrar y volver esclavo a ciertas cosas, a ciertas acciones para recibir la recompensa, de la misma manera también el ser humano. Por ejemplo, el de las parejas. ¿Por qué una persona no puede dejar a su pareja que le maltrata o quizás a veces le trata de una forma despectiva? Sencillo, porque el ser humano vive bajo una dopamina, el cual tiene que alimentar. Y cuando la expectativa sube, entonces cuando una pareja está comenzando a tener, digamos, una pelea, lo que hace la persona es que directamente, si me permitís completar esto y ya vamos a lo siguiente, decía que la pareja entonces no quiere dejar a la persona porque a veces sí, esa pareja suya, que por más que le trate mal, a veces le trata súper bien, ese vaivén de emociones. Y en ese sentido, para no ir mucho por las ramas, dice que crearon Instagram bajo esa regla que Skinner decía, dar recompensa al ser humano para que éste se enganche. Y de esta manera, por ejemplo, hicieron los likes, los me gustas que existen en las redes sociales y todo lo demás. Y de ahí empieza, por ejemplo, una pregunta y que es, ¿qué opinamos de esa gente que hace las cosas para que los demás lo vean? Yo, por ejemplo, subo este video
y creo este canal solo para que la gente me vea y para que yo vaya alimentando mi ego. En ese sentido, ¿vos cómo ves referente y relacionando también con lo que es la libertad y no ser esclavo de de ese orgullo, de ese deseo? Entonces, de alzar algo siempre para complacer a las personas. Háblame un poco más sobre eso. ¿Cuál es tu opinión, tu idea? Es que depende mucho también porque vos podés no buscar eso o solo Claro, alzar solo de alzar. una manera eh, para que aprendan las personas sobre las cosas y no buscar ese like, ese me gusta, sino que para que las personas tengan conciencia del entorno, de lo que están haciendo, de lo que están pensando. Hay personas que critican eso diciendo, no, este alza videos por ser egocéntrico, quiere ser famoso, ¿verdad? Pero ¿qué te lleva a criticar a esa persona? Nadie te está obligando a ver el video o decir, no, este no debe estar en las redes sociales. Cada persona tiene su libertad de elegir qué quiere hacer con eso. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es el fenómeno de la cosificación que leía yo. Que ahí, de hecho, yo tengo esto de una forma práctica. He hablado con personas que alzan, por ejemplo, ciertas fotos suyas, en este caso mujeres, y puede ser también tranquilamente hombres, mostrando ciertas partes de su cuerpo como para comenzar a atraer esos me gustas. Y la gente dice, yo alzo esto porque si yo alzo una foto normal, sonriendo, no recibo los mismos me gustas que cuando yo alzo una foto donde me veo un poco más provocativa, mostrando un poco más. Y entonces ahí la pregunta no es si alzas o no una foto provocativa, o sea, cada uno de esos ya tiene su opinión. Y digamos, hay gente que dice, bueno, yo me siento bien y por eso alzo imágenes que parecen mostrar un poco más, pero yo es porque me siento bien con mi cuerpo. Pero la pregunta ahí es, ¿por qué las personas lo hacen? Porque hay personas que lo que hacen es alzar eso porque quieren recibir me gusta. Y ahí entra la pregunta, ¿realmente estamos libres ahí? Porque estamos siendo esclavos de esos me gustas, esclavo de la aceptación de la gente. Y ahí entra el fenómeno de la cosificación, es decir, que los adolescentes o las personas ya no son más personas, sino objetos, a las cuales hay que comenzar a tratarlos como tal y entonces esperar que estos complazcan a las personas. Y en realidad cuando yo soy una persona y cuando soy libre es que yo no dependo de tu opinión, yo no dependo de los me gustas, yo no dependo de nada. Ahí es donde entra la verdadera libertad. Avanzando a otro punto, me parece que ya podríamos incluso ir terminando porque esto puede ser una bomba para algunos, incluso puede chocar con unas preguntas. Y ahí es donde yo quiero entrar. O sea, hay personas que ven algo que parece, y de hecho en un libro que habla de de la psicología oscura, dice que una de las cosas es muy difícil cuando yo tengo una opinión contraria a vos. Entonces, cuando yo te tiro la opinión contraria, como que te choca. Y hay un proceso neuronal que impide que la persona sea receptiva. Y en ese sentido, hablemos de aquellas personas que se confrontan con algo, con una opinión que es contraria a la suya. ¿Cómo lo ves vos? Las personas que tienen una opinión perfecta y saben lo que quieren, ¿verdad? Hay veces que no le podés decir nada, que se enojan, por ejemplo, te putean y dicen que yo ya sé lo que tengo que hacer, pero en ese instante la persona tiene que pensar, ¿no? Y cuestionarse a veces si lo que está haciendo está bien, porque si es una persona que conoces por varios tiempos, tal vez lo hice de una manera buena o mala, quién sabe, ¿no? Pero hay que cuestionarse, ¿no? Si eso está bien o está mal lo que está haciendo. Hablabas un poco de Diógenes y me parece que es uno de los personajes más locos y se podría decir fascinante de la filosofía. Danos un poco tu perspectivas y por lo menos un recuento de cómo él era y por qué, por ejemplo, escuchar a este filósofo. Para mí, Diógenes era uno de los mejores filósofos, sin descartar a Sócrates, Platón. Era una persona que no se llevaba de las opiniones de las personas. Varias personas le decían que olía mal. Por eso viene el nombre de Diógenes el perro, porque él andaba como un perro, olía mal y su pensamiento era no común en esa época. Era un pensamiento diferente a los demás.
era un pensamiento donde buscaba seguir sus propias reglas sin seguir las reglas sociales en esa época o en esa cultura. ¿Y por qué habría que escuchar a una persona que es, digamos, en ese sentido, una persona que descuida su aseo personal? Supongo que se da mucho más importancia a sus pensamientos filosóficos, ¿no? Quiero suponer. No sabría decirte si en esa época se bañaban constantemente, ¿verdad? Porque no conozco. Eh, pero sí, sus pensamientos eran muy relevantes. Creo que hubo un emperador muy conocido romano, se me fue el nombre, que le preguntó un día quién era él. Alejandro Magno, ¿no? Sí, Alejandro Magno. Alejandro Magno le dijo qué estaba haciendo y él dijo que se estaba soleando. Bueno, Alejandro Magno dijo, te voy a dar todo lo que quieras, le dijo. Y Diógenes el perro dijo, por favor, quítate que no me da el sol. Y una de sus frases muy llamativas porque le podía dar todo, pero él decidió decir, quítate por favor, que quiero que me dé el sol. En ese sentido, para ir culminando esa historia que me contás de que este filósofo, ¿verdad? Por más polémico que era, por más que quizás no tenía buen aseo, era una persona que tenía un pensamiento muy objetivo. Y digamos, ahí se puede sacar la moraleja de que él era consciente de que no debía esperar recibir algo de una persona y él consideraba más su parte subjetiva, su parte personal. Cuando hablamos de la gente y cuando vivimos esperando, y esto psicológicamente se demuestra que se vuelve un poco dañino para la persona cuando yo estoy esperando siempre recibir algo de alguien. Y en eso entramos en todo tipo de cosas, empezando desde el niño que va creciendo y se le va desarrollando su mente de que para recibir cosas, entonces tiene que esperar un regalo de otras personas. Y entonces cuando crece a veces creamos esa dependencia de comenzar a decir en cuando somos adolescentes, esperar por ejemplo recibir amor de la gente, esperar recibir aceptación de la gente y todas estas cosas. Incluso esto se vuelven adultos que van esperando siempre algo, esperando que la gente le trate de manera justa, esperando que todos sean amables con esa persona, cuando ¿quién dijo que todos deben ser amables con vos? Lo más probable, y la regla de la vida, es que te vas a encontrar con una persona que no es amable, con una persona que te trata injustamente y todo lo demás. Y uno tiene que ser consciente y no estar esperando siempre justicia. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión ya casi culminando? Creo que lo que buscan las personas es aceptación de que vos me des algo y ahí es como decirte yo te agrado, yo te quiero o yo busco que vos me quieras de cierta manera en que vos me des algo. Creo que en esta época cualquier persona ve, por ejemplo, el cariño, el amor, dando algo a cambio o dando su alegría, su sentimiento, pero no todo es así. En esta sociedad la parte de dar algo es constante, siempre va a pasar. Creo que ya no podemos cambiar eso. Es algo que cada persona busca algo a cambio dependiendo de lo que busca. Yo te puedo decir que si busco, por ejemplo, plata y yo espero eso, está bien, digamos, porque es lo que yo pienso. Porque cada pensamiento va a ser bueno o malo, pero para una persona va a ser diferente ese pensamiento y para otra no. Pero el problema es cuando esta espera, ¿verdad? Se vuelve obsesiva, ¿no? De ahí, por ejemplo, la frase no es que el dinero sea malo. La raíz de todo mal no es el dinero, sino el amor al dinero. Dame una reflexión final y literalmente lo que voy a hacer es que después de que él termine su reflexión final, este video se termina. Así que, danos tu opinión final, tus pensamientos más, lo que más quieras decir a la gente. Suelta, este es el mundo. Mi pensamiento final o la reflexión que doy a las personas es que piensen realmente qué quieren hacer. Dependiendo de eso van a ver su vida cambiar en un momento de circunstancias distintas. Porque cuando vos estás pensando qué hacer ya tenés una construcción, ¿no? de tu pensamiento. Después hacerlo literal ese pensamiento. Es decir, que la persona debe pensar primero qué debe hacer y luego hacerlo. Porque no puedes hacerlo y luego pensar, porque luego va a salir mal lo que estás pensando.